y para terminar ya esta unidad número 2. Ok. Entonces estábamos hablando, o estábamos viendo de estábamos discutiendo más bien lo de, ¿cómo se llama? Lo de distribución de una variable en el del concepto de variable. A ver, decíamos que la distribución de una variable no es otra cosa más que analizar, dependiendo de todos los posibles valores, ¿sí?, que tiene una variable, no, porque eso me lo cuento, variables aleatorias. De todos los posibles que puede tener una variable, ver cuáles en un momento dado, pueden ser más posibles que otros, ¿sí? O sea, tenemos una variable. La semana pasada veíamos que teníamos este fenómeno o este evento. Estamos lanzando 2 dados y queremos saber la suma de los dos. Todas las posibilidades son estas 11 posibilidades. Que la suma de los 2 dados te dé 2, que te dé 3, 4, 5, 6. La probabilidad de que te dé un 2 es 1 sobre 36. Es decir, solamente aparece una vez de 36 veces. La probabilidad de que te dé 9 es 4 veces. ¿A qué nos referimos a que te dé 9? A que te dé, por ejemplo, 5 más 4, 4 más 5, 3 más 6 y 6 más 3. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos viendo la semana pasada era el concepto de que esto es la manera en que se distribuye una variable. Es como ahorita, ¿no? El hecho de que haya mucho ruido, pues es normal porque estoy pegado a la ventana y aparte es la hora que todo el mundo hay mucho movimiento. O sea, si yo dijera la distribución de tráfico, yo diría que es menos probable que hubiera tráfico a las 3 de la mañana y yo diría que es más probable que haya tráfico ahorita, o sea, porque vivo enfrente de una avenida, que haya tráfico entre las 12 y las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con una distribución? Me refiero a que cuáles son los eventos que son más probables y cuáles son los eventos que son menos probables. ¿Sí? Entonces, alguien me puede decir, si ustedes tuvieran que apostar por cuál evento apostarían y por cuáles eventos no apostarían. Yo apostaría por el evento 7, profe. Exacto. ¿Por qué votarías por el evento 7? Porque tiene más posibilidades. Si es 6 sobre 36. ¿Y por qué no votarían? ¿Por qué no? Por 1 sobre 36, por el 2 y el 12. A ver, sin ánimo de hacer política, porque después me van a acusar. Sin ánimo de hacer política, ¿por qué partidos votarían si lo que quieres es que gane tu partido? Y que por qué partidos no votarías porque sabes que no van a ganar. Digo, aclarando que es un ejercicio académico, no es una encuesta de Mitofsky ni cosas por el estilo. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que eso también se aplica en ese caso? Sí, se aplica. Se aplica. A ver, entonces, ¿yo por qué partido creen que tenga la probabilidad más alta? Si lo que quieres es que apostarle al que va a ganar. Obviamente no es necesariamente cierto. Ahorita les voy a explicar por qué no necesariamente es cierto. Pero bueno, imaginemos que dice Fátima, no, pues yo le voy al ganador.
Yo siempre no quiero pensarle, le voy al que va a ganar, punto. Que eso no es la idea. La idea en una democracia es otra cosa, pero bueno, imaginemos, ¿por quién votarían y por quién no votarían? ¿Alguien? A ver, compañeros, compañeras. Por ejemplo, Juana Guadalupe, Ramírez Tenorio. ¿Qué partido crees que va a tener la votación más alta y qué partido crees que va a tener la votación más baja? Anita, está despierta. Sandra Luz, ¿alguien? ¿No me escuchan? Pues yo, Quien sea, no, no. pues yo, gracias. Yo no votaría por el Partido Verde, que es el de Gallardo, porque simplemente no, por todo lo que se ha descubierto de él. Y, y pues votar por alguien todavía no sé. Estoy viendo No, las pero, propuestas, estoy viendo cuál es el menos peor. a ver, Fátima, no me entendiste mal. Yo la pregunta se refiere a por quién votaría si yo lo que quisiera es votar por el que va a ganar. Y yo diría, ¿por qué no votaría? Porque ese partido nunca va a ganar. Me explico, es decir, según las probabilidades, ¿cuál crees que sea el partido que tiene más posibilidades? Y según las probabilidades, ¿cuál es el partido que menos posibilidades tiene? ¿Sandra Luz? No porque vayas a votar por él, ¿eh? Porque puedes votar porque se te pegue la gana. Pero me refiero a quién crees que tiene más posibilidades y quién tiene que menos posibilidades. ¿Sandra Luz? Bueno, yo entiendo que por posibilidad siento que puede ganar el PRI o el PAN y con menos posibilidades puede ser el Partido Verde. Ok, sale. Entonces, de nuevo, hay un problema con lo que dice Sandra. ¿Cuál es el problema? Hay una palabra que lo definió, dijo siento. Recuerden que lo interesante o lo que tenemos que aprender es que nos tenemos que ir con los datos duros, ¿sí? El número tal cual. Si nos vamos por números, el que le está metiendo más dinero a nivel nacional y el que tiene más poder ahorita es Morena, punto. Es el que tiene las probabilidades más altas. ¿Cuáles son los que tienen las probabilidades más bajas? Pues el Partido Encuentro Social, el CPE, el Consejo, Conciencia Popular, ¿va? Por ejemplo, para gobernador, pues quién es muy difícil que gane Machinén, algo así se apellida, porque el partido tiene muy pocas probabilidades. O sea, nos vamos a números, ¿ok? En cuestiones de números y encuestas, las encuestas que existen, por eso hay que leer mucho. En las encuestas que dicen, claro, obviamente, si no leemos las encuestas, pues no vemos los datos. En las encuestas dicen que eso sucede. Entonces, ahora, de nuevo regresando a lo que decía Sandra Luz, tiene razón también, ¿eh? Porque aunque, o lo que dice Fátima, ¿no? Igual, pues el Partido Verde, por lo menos entre ustedes dicen que no, ¿no? Claro que vean por las calles, no sé si se han fijado en las calles, yo vivo acá en Soledad, vivo de este lado de la W, y vas por las calles y ves el montón de propaganda, ¿no? Igual no van a votar por ellos, pero pues, de alguna manera tienen algún compromiso y por eso ponen la manta. Bueno, en mi casa no, ¿eh? En mi casa no hay ninguna propaganda política. Pero es interesante, o sea, aquí a lo que va es a lo que, ¿cómo se llama? A lo que entendamos por el concepto de más probable y menos probable, ¿sí? Pongamos el otro caso. Por ejemplo, ahorita la noticia, ¿no? De que nos van a obligar a entregar nuestros datos personales. O sea, les van a tomar huellas digitales, huella del iris, etcétera, ADN, no sé, para que los identifiquen con su número celular. ¿Sabían que ya eso se hizo hace como 10 años y al final vendieron la base de datos a particulares?
Eso ya se hizo, no es nuevo. Se intentó hacer, obviamente no los datos de la biométrica, o sea, no tu huella digital, no esto, pero los recopilaron datos de nosotros. O sea, cuando ustedes compran un celular, dan datos, ¿no? Su nombre y cosas por el estilo. Y esos ya se vendieron. La pregunta es, ¿ustedes creen que exista una alta posibilidad de que puede volver a ocurrir? Sí, si no sé qué ya está pasando. Sí, o sea, de que te venden. Sí, sí hay, Digo, yo estoy en grupos de bases de datos y de repente llega el cuate y dice, tengo una base de datos de clientes de Bancomer o de Banamex. ¿Quién la quiere? ¿O cuánto me dan por ella? Hay gente que está vendiendo datos, ¿eh? De hecho, yo tengo datos de los alumnos del TEC y de mío, yo fui administrador de los sistemas de ahí y tengo una copia, que no debería, pero tengo una copia porque ya la han perdido 2 veces. Entonces, aunque ya no trabajo para ellos, sigo teniendo una copia, lo cual no debería de tenerla. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que la probabilidad de que eso sea peligroso es muy alta. La probabilidad, o sea, de nuevo regresamos. El hecho de que algo sea muy probable significa que va a ser, no. Y les voy a poner un ejemplo, un caso que hubo muy curioso. En España, que fue 2004, iba ganando el partido del gobierno, o sea, el partido del gobierno, todo el mundo lo quería, lo apoyaba, bla, bla, bla. Una semana antes de las elecciones, llegaron unos terroristas y pusieron bombas en las estaciones de trenes, en la estación Atocha. ¿Qué es lo que pasó? Aunque todas las encuestas daban que la probabilidad de que ganara el gobierno era muy alta, perdió. Y perdió por la razón más obvia, porque la gente dijo, el gobierno no nos puede cuidar. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita? Si ustedes miden las probabilidades, por decir, hace un año o más de un año, pues el partido de gobierno iba a ganar de nuevo, o sea, porque la gente seguía con las mismas ideas. ¿Qué es lo que pasa? Pues después de 200,000 muertos oficiales y no sé cuántos millones de gente sin empleo y demás, pues ya cambiaron las cosas. Entonces, una distribución de probabilidad, la idea es, y vuelvo al mismo concepto, de que lo vean como esto. Hay que ver cuáles son las cosas más probables y hay que ver las cosas menos probables. ¿Por cuál le apostamos? Por las más probables. Vamos de viaje, les digo, voy a Querétaro, bueno, sí, voy a Querétaro. ¿Cuánto voy a hacer? Pues 2 horas más o menos. Ay, pero se volcó un tráiler en Santa María del Río y en lugar de 2 te aventaste 4. Ok, pero ese es un evento por aquí abajo. ¿Sí me explico? Ahora, igual se te ponchó la llanta, pues es un evento muy raro. Entonces, tú tienes que medir con datos cuántas veces ha ocurrido algo, sobre cuántas veces puede ocurrir, y sobre eso tú defines tus probabilidades. ¿Sí, compañeros? Es como todo, o sea, yo digo, ay, pues me hubiera gustado, digo, a mí me pasó con mi hija, ¿no? Quería estudiar la prepa en el TEC de Monterrey, y una pregunta, con el sueldo de un maestro, ¿cuál creen que eran mis posibilidades de poder pagarlo? Digo, porque sí hay casos, ¿eh? ¿Cómo? Era un poco más probable. ¿Era probable que sí le hubiera podido pagar la prepa TEC? Sí. No. De hecho, al revés, de los 300 y cacho maestros que ha de haber en el TEC, yo creo que quien tiene hijos en ese tipo de escuelas ha de ser un 10%, o sea, la probabilidad es muy baja. La gran mayoría lo tenemos en escuelas públicas o en colegios que no son tan caros. O sea, viéndolo como probabilidad, solamente muy pocos podemos pagar una escuela de ese tipo. Entonces, la probabilidad de que los hijos de profesores de escuelas públicas estudian en escuelas públicas es esto, muy alta.
la probabilidad de que estudien en escuelas privadas de alto rendimiento es muy baja. ¿Sí? Entonces la probabilidad de eso se refiere a una distribución de probabilidad. ¿Ok? ¿Sí queda claro en ese sentido o no, compañeros? Sí, profe. ¿Queda claro? Ok, entonces ves todas las posibilidades y dices ves cuáles son más probables y ves cuáles son menos probables. Entonces, la función acumulada, les comentaba que es como, son dos cosas. Uno, es ahorita como la epidemia. Esto de aquí podemos verlo como el marzo del año pasado. Y esto de acá podemos verlo como el marzo actual, en donde lo que vemos es que cada vez se van aumentando. Por ejemplo, los 211,000 muertos no son de ahorita, son de hace tanto, pero obviamente ya cuando se ven en global, pues sí se ve mucho, ¿no? Ahora, otro ejemplo de una función de distribución acumulada es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento se ve así? ¿Por qué el conocimiento se ve como una escalerita? A ver, alguien diga. Porque, perdón, porque vas aprendiendo más y más, ¿no? Conforme va pasando el tiempo o conforme las experiencias. Claro. Una pregunta. ¿Yo le puedo pedir a ustedes mucho más cosas que un muchacho de prepa? Sí. ¿O que un muchacho? Ahora, yo les podía pedir a ustedes que trabajaran o que hicieran cosas de un estudiante de doctorado. No. Exacto. No, claro que no. El doctorado es más feo, ¿eh? Bueno, depende de qué doctorado, pero bueno, la mayoría son muy feos. Bueno, muy feos, son muy exigentes, ¿no? Entonces nosotros asumimos eso. O sea, por ejemplo, hace un rato regañé a bueno, no lo regañé. Le comentaba a un estudiante, ¿no? De que explicas algo, luego el muchacho le dices, ¿alguna duda? Sí, tengo una duda. Y su duda es repetir lo que le dijiste. Me dice, es que quiero estar seguro. Y le digo, bueno, ok, va. El problema está de que está en educación superior. Y en educación superior, normalmente, las personas pues tienden a desesperarse, bueno, a confiar un poco más en ellas. Entonces ya no actúas así. Ya si te dijeron algo, lo haces. Ya solamente si tienes una duda muy específica, la preguntas, no repites todo lo que ya habías dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque asumimos que estamos aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llevo, no sé, casi veintitantos años enseñando a nivel superior. Yo ya no enseño, una vez hace en el 90, di clases en Conalep, ¿se imaginan? Entonces, pues ya no volvería, ¿eh? Ya para trabajar con muchachos que pues, están muy jóvenes, la verdad no podría, o sea, me desesperaría. No, soy muy impaciente, ¿no? Y lo que pasa es que también trabajé 10 años con muchachos, no es cierto, trabajé 14 años con muchachos de maestría, entonces también es otra cosa muy diferente. Cuando la distribución es así como esto, cuando ven todas estas líneas así, ¿cómo es la distribución? ¿Cómo es la función de probabilidad? Esta de aquí, que estoy remarcando con el mouse, con el puntero. ¿Cómo la ¿El del distribución? dado? Esta de aquí. ¿Qué pasa cuando todos así me marca de esa manera? ¿Qué significa? ¿Qué significa, compañeros? ¿Qué significa una distribución así, donde todas las líneas son iguales? Que tiene la misma probabilidad de que Exacto. caiga, ¿no? Exacto. A ver, imagínense el caso de que yo diga, a ver,
¿Cuál es la probabilidad de que los ayude, de que me caigan bien? ¿Cuál debería de ser la probabilidad? O más bien, ¿cuál es la probabilidad de que les califique justamente? Pues ¿Cuál 0, debería ¿no? de ser? ¿Cómo? 0 o 1. No, bueno, sí, debería ser 1, porque es lo que debería. Pero a lo que me refiero es más que todo a que las probabilidades son las mismas. O sea, por ejemplo, todos tienen la misma probabilidad de pasar. No hay quien tenga mayor probabilidad de pasar o menor probabilidad de pasar. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, en el caso de ustedes, su distribución es así. Es decir, que la probabilidad que tiene Lobo es la misma probabilidad que tiene esta Fátima, la probabilidad que tiene Luz, todos tienen deberían de tener la misma probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, compañeros, o no? O sea, así se ve la distribución, la gráfica. Hay una pregunta, por ejemplo, imaginemos que no. Imaginemos, compañeros, que uno de ustedes fuera mi hijo. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema, compañeros? Pues problema, si usted le estuviera dando la materia, sería de que, pues, si no le entiende al hijo, ese sería un problema. Porque, pues, si usted es docente. Y el problema es de que a lo mejor piensan que si se llega a pasar al hijo es porque a lo mejor es hijo de un docente. Exacto. Y se empiezan a malinterpretar las cosas. Ajá. Sí, entonces ese es el problema. El problema radica en que, como dices, hay un sesgo. ¿Sí? ¿Qué significa un sesgo? Que ya habíamos hablado al respecto. ¿Qué significan los sesgos? ¿Qué decíamos que eran los sesgos, compañeros? ¿Qué son los sesgos? Por ejemplo, imagínense que diga, pues los que más participan, les voy a ayudar más, y a los que menos participan, los voy a perjudicar. Es un valor injusto, ¿no, profe? Bueno, yo lo entendí así, algo desproporcionado. Exacto, tienes razón, es desproporción. Proporción es que todos sean iguales, ¿no? Y desproporcionado significa que a unos se les beneficia y a otros se les perjudica. ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Sí, ahorita que estoy viendo, y bueno, para que se den una idea, ya ven que por ejemplo, en el caso Benito Juárez es mucho de sus frases. Juárez, del famoso Benito Juárez. Benito Juárez. Benito Juárez y justicia, justicia y gracia. Ah, miren, esa frase es muy buena porque esa les ilustra el concepto de sesgo. Le estaba buscando así. Dice, la frase de Juárez dice, a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia a secas. ¿Por qué es ¿Por qué hay un sesgo? Esa la dice Juárez. Porque hay, ¿Cómo, compañeros? porque, bueno, la frase que decía, bueno, que estaba ahí, era porque hay preferencias, ¿no? O sea, ahí entra ya el sesgo, porque nada más beneficiaría a los amigos, y pues a los enemigos no se les daría justicia o beneficio. Sí, porque dice a los amigos justicia
Dice, a los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, justicia a secas. ¿Ok? Se supone que en los dos casos es justicia, pero es mañosa la frase. Bueno, ya la borro. Pero bueno, veamos la idea. O sea, la idea en las distribuciones, por ejemplo, aquí pueden ver estas gráficas. Una pregunta, estas gráficas, así como las ven, ¿creen que hay un tipo de sesgo en la función de densidad? A ver, de nuevo. ¿Creen que hay un sesgo aquí? ¿Es una curva normal o no? En las 4 gráficas, Es la misma, al final de cuentas. Lo que pasa es expresada con diferentes frecuencias, pero es la misma. Una pregunta, ¿creen que hay algún tipo, es una distribución normal o no es normal? ¿O creen que hay un tipo de sesgo? Pienso que podría haber un tipo de sesgo, Exacto, ¿por qué? porque en la parte en la que se eleva, hay en todas las gráficas, en las primera, segunda y tercera, hay una elevación mucho más alta. Aquí hay diferentes representaciones, pero siempre hay una cantidad alta o una representación alta. Entonces, en esa parte siempre va a haber, aunque estén distribuidas de diferente manera, va a tener una, pues sí, un sesgo, ¿no? O sea, tiene una... Está cargado para un lado. Ajá. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que los maestros también tendemos a sesgarnos? O sea, tendemos, por ejemplo, a de que si yo soy hombre y mis alumnos son mujeres, entonces las trato mejor. O al revés, si yo soy mujer y mis alumnas son mujeres, las trato peor. ¿Sí existe o no? Sí. Hay casos. ¿Sí Hay casos. Ujú. Sí, ok. Eso significa, por ejemplo, aquí podemos, un ejemplo de una distribución así podrían ser los sueldos. Los sueldos, si estuviera así, diríamos que no es una distribución normal y que está sesgada. En este caso, ¿para dónde está sesgada? ¿Para dónde se carga más? ¿Para los valores de más a la izquierda o los valores de más a la derecha? O Más sea, a la ¿cuál es la izquierda. mayor Ay. probabilidad? Eso quiere decir, por ejemplo, si esto fueran los sueldos, diríamos que la mayor parte de los sueldos son bajos y que la probabilidad de que te encuentres un sueldo alto es muy baja. ¿Sí me explico? De nuevo, regresamos al concepto de probabilidad. Alguien te puede decir, es que yo gano 40,000 pesos al mes. Bueno, claro, le puedes preguntar que después de impuestos y todo eso. Pero después, lo que es más importante es, ok, lo que tú me estás diciendo es anecdótico, lo que te ocurre a ti. Pero realmente, ¿cuántos de los que, como tú, ganan eso? ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, él puede andar por aquí. O sea, son muy poquitos los que ganan 40,000 pesos. Y muchos ganan 7,000, 8,000, 6,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Sí me explico? Entonces te da una idea. Y es muy importante porque a partir de eso, tú puedes, ¿cómo se llama? A partir de la distribución, tú puedes ver cómo se comporta. Entonces, una distribución se basa en dos elementos matemáticos que ya hemos visto en la unidad 1. La media o el promedio, ¿sí? El promedio y la desviación típica. El promedio, ¿qué es? Recuerden, es el valor más probable. Es el valor más probable. No significa necesariamente que sea el más probable porque depende de la desviación típica. Recuerden que, no sé si, a ver, ¿alguien me puede recordar qué entendieron por la desviación típica?
¿Qué entendieron, compañeros? A ver, alguien explíquemelo. ¿Qué es la desviación típica? Compañeros, si no les bajo de la primera unidad por no acordarse. No quiero la definición, lo que quiero es que entendieron. A ver, les queda claro que la media o el promedio es el valor más típico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Ok, a ver, regresando a lo que estábamos, por ejemplo, ahorita con las votaciones. Aclarando que yo no estoy a favor, pero yo sí leo los datos y veo que como media pues, hay mucha propaganda y todo eso de ciertos partidos. Entonces la media es tanto. Pero veamos la desviación estándar. O sea, dices, lo más probable está esto. Ok. Pero la desviación estándar, ¿se acuerdan lo que comentábamos que era? Es lo poco que se podría, por así decirlo, desviar de lo más probable. O sea, porque podríamos decir que sí gana tal partido, pero puede que por alguna razón no haya ganado. A ese punto se podría decir desviación. Sí, ¿qué tan diferentes son? Me esperan tantito porque tengo que abrir la puerta. No me tardo. Sí, profe. Chale, me pasó no dejar de grabar, perdón. Pero bueno. Ok, entonces regresamos a la desviación. De nuevo, es qué tan diferentes son los datos. ¿Sí? Entonces A ver. podría ser bueno, a lo que tengo entendido, la desviación típica, no sé, el margen de dispersión que tiene, o sea, sí, no, un rango, ¿no? Una especie de rango. Sí, pero bueno, no, el rango son el valor más chico menos el más grande. A ver, te pondré un caso la diferencia de la desviación típica. Por ejemplo, el promedio de la gente, o sea, si tú vas por eventos, la mayor parte de la gente, ¿a dónde querría ir? O sea, a la playa, a la montaña, a lugares coloniales, a zonas arqueológicas. ¿Cuál cree que tenga la mayor probabilidad? La playa. Correcto. Ahora, si tú analizas a persona por persona, te das cuenta que la gran mayoría, o sea, de hecho sí, la gran mayoría sería eso, que muy poca gente escogería a los otros. Entonces, la mayor parte de los datos se parecerían, o sea, la mayor parte de las opciones se parecerían, incluso hasta yo, que no me gusta mucho la playa, pero sí me gustaban ciertas playas, ¿no? Entonces, eso significa que entre más se parecen todos, la desviación típica tiende a cero. Entre más se diferencian todos, la desviación típica tiende a ser más grande. Es decir,
Imaginemos que yo tengo puras calificaciones de 10 y de 5. Entonces mi promedio sería como 7.5. Si la desviación típica es 0, significaría que todas mis calificaciones son 7.5. Si mi desviación típica es 2.5, significa que la mayoría de mis calificaciones o son 5 o son 10. La desviación típica es muy importante porque significa qué tanto se parecen los datos a la media. Por ejemplo, ahorita en elecciones, si todos votáramos por el mismo, la desviación típica es 0. Si todos votamos muy diferente, o sea, muchos votan por uno, muchos votan por otro, o sea, prácticamente todos votan por todos, entonces tendríamos una desviación típica muy grande. ¿Sí queda claro el concepto o no queda claro, compañeros? Sí, profe. Sí, ya. ¿Ok? Sí, no. Entonces, de nuevo, hay ciertas distribuciones que se consideran como estándares. Vamos a verlas muy básicos, no las vamos a ver a fondo porque son muchas. Vamos a ver las más esenciales, nada más para que vean que existen, ¿ok? Pero sí es importante porque les debe de dar una idea de cómo se comportan esas distribuciones. O sea, hay fenómenos que ya todo el mundo ha conocido. Entonces lo que haces es simplemente generas un modelo matemático para esa función para que te diga cuántas son las probabilidades. Y a partir de eso, tú decides, ¿sí? Haciendo la equivalencia, por ejemplo, a todos, por ejemplo, yo voy a, no sé, voy a bailar. Y entonces ya existe una distribución que me dice, pues, si estás guapo, traes carro del año, no sé. Hay ciertos prejuicios. Aclarando que son prejuicios, ¿eh? Ciertos prejuicios que te dicen, no, pues si estás feo, moreno, etcétera, y pobre, pues la muchacha bonita no te va a decir que va a bailar contigo. Al revés, si estás blanco, güero, ojos claros, pues la muchacha va a querer salir contigo. O sea, existe ese prejuicio. Entonces, ya es estándar, o sea, aunque no te lo hayan enseñado tus papás o demás, de alguna manera estás con esa idea, ¿no? Estás con la idea de que, ay, pues, si soy así es esto, si soy así es el otro. Y de hecho algunas sí existen, ¿eh? Si tienes dinero, la probabilidad de que sigas teniendo dinero de grande es muy alta. Si no tienes dinero, la probabilidad de que no tengas, y ya hay una distribución y sí se comporta así. Entonces, bueno, vamos a ver dos de las distribuciones principales. La primera se llama binomial. Aclarando que muchas veces esas distribuciones también te generan, ¿cómo se llama? Prejuicios, ¿eh? O sea, hay prejuicios y muchos sí existen en la vida real, ¿no? La distribución binomial. La distribución binomial son para fenómenos con las siguientes características. Uno, el experimento tiene dos posibles resultados: éxito y fracaso. A ver, ¿alguien me puede decir ejemplos de eso? Fenómenos que nada más tienen dos resultados. ¿Quedar en la uni o no? ¿Cómo? ¿Estudiar en la universidad o no estudiar en la universidad? Ese es un evento. Que tengas niño o que tengas niña. ¿Estás de acuerdo? Sí, por ejemplo, ayer mi sobrina, ¿no? Explotaron el globo para decirnos que iban a su próximo bebé que va a ser y ya nos dijeron que va a ser niño. Entonces es un experimento binomial. Segundo, el resultado de cada prueba es independiente. O sea, el hecho de que tengas primero un niño no significa que después vas a tener un niño. O el hecho de que tengas una niña no significa que vas a tener después un niño. O sea, los eventos son independientes. Tercero, la probabilidad del suceso es constante. ¿Sí? O el caso más común es el de las monedas. O sea, ¿por qué es así? Porque cuando haces un volado, pues obviamente
los posibles resultados son águila y sello, ¿no? Entonces son dos posibilidades. Uno, el hecho de que saques un águila no significa que a la siguiente vas a sacar un águila o un sello, ¿no? Son eventos completamente independientes. Y la probabilidad es constante, es decir, si sacas un volado, la probabilidad es de 0.5. El segundo volado, la probabilidad sigue siendo de 0.5. Y si sacas otro tercero, la probabilidad es de 0.5. O sea, en todos los casos, las probabilidades siempre se mantienen constantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, ahí es el caso. Luego, dice, todo experimento que tenga estas características se le llama una distribución binomial o de Bernoulli, que fue el primer investigador que dijo que así se comportaba. Para saber las probabilidades en este tipo de distribución se usa esta fórmula, que es lo que se llaman coeficientes binomiales. Esto es P la probabilidad. P es la probabilidad de que el suceso sea un éxito y K es la probabilidad de que sea un fracaso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nos fuéramos por esto, en mi caso, por ejemplo, en mi familia, fuimos 4 hombres y 4 mujeres. Entonces la probabilidad de tener un hombre o una mujer es de 0.5. ¿Sí? Porque fueron 4 y 4. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, la probabilidad es de 0.75 para mujeres y 0.25 para hombres. Entonces no es igual, o sea, la probabilidad de éxito y fracaso no son iguales. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la probabilidad de éxito? De nuevo, ¿cuántas veces ha sido algo? ¿Cuántas veces puede ocurrir? ¿Sí? Entonces, tienes 3 parámetros que lo definen, que es la media, es decir, el valor más probable, que es n, el número de elementos por la probabilidad de que sea cierto. La varianza y la desviación. La varianza, recordemos que es el cuadrado de la desviación. Entonces sería la media por la probabilidad de que falle. Y la desviación, pues, es la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Recordemos, para medir esta probabilidad vamos a tener los siguientes parámetros. K, número de éxitos. N, número de pruebas. P, probabilidad de éxito. ¿Sí? Recuerden que mucho de eso es probabilidad empírica. Significa que tenemos que hacer experimentos para checar cómo se comporta. Entonces, utilizando esta fórmula, que podemos usar un comando de Excel, ahorita lo vamos a ver mañana, vamos a ver cómo se utiliza. Tú tienes, bueno, antiguamente, en los tiempos de sus maestros o el mío, cuando a mí me enseñaron, teníamos estas tablitas porque se generaba a mano, lo cual era horroroso. Ya no se hace así, todo se hace vía Excel o vía algún paquete. Y se hace de la siguiente manera, te dice, a ver, ejemplo, la probabilidad de éxito de una determinada vacuna es 0.72. Imagínense, pueden hacer el ejercicio ahorita con las vacunas que tenemos, ¿no? La de Pfizer, la CanSino, todas esas. ¿Están de acuerdo? Dice, la probabilidad de tanto. Calcula la probabilidad de que una vez administrada a 15 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sufra la enfermedad, todos se enfermen o 2 de ellos contraigan la enfermedad? Entonces, lo único que tienes que hacer, el primero, ninguno sufra la enfermedad. Es decir, que los 15 estén sanos. Entonces, es 15 de 15. La probabilidad, decíamos que la probabilidad de éxito es 0.72 elevado a la 15 por 0.28. ¿Por qué es 0.28? Porque es 0.72 menos 1 menos 0.72. Si se fijan, la suma de este y este suman 1. Este elevada a la 0 porque significa que hay 0 pacientes enfermos y te da esto. Es un valor muy pequeño. ¿Cuál es la probabilidad de que todos se enfermen? Pues es lo mismo, nada más que ahora el valor de abajo es 0. Estos se invierten porque es arriba que todos estén sanos, abajo que todos estén enfermos. Y si nos fijamos, la probabilidad es mucho más pequeña de que todos se enfermen. Ahora, la probabilidad de que 2 de ellos se enfermen, es decir, que haya 13 sanos, entonces sacas esto y la probabilidad es de 11%. Una pregunta, la pregunta interesante aquí
esto te puede servir, por ejemplo, ahorita, no sé si lo vieron, digo ya para irnos, el viernes y el sábado de la semana pasada, yo creo que en las redes sociales en todo se vio de que la gente no se vacunó. Y una pregunta, ¿por qué creen que la gente no se vacunó? ¿Por qué hubo miles de personas que no se vacunaron? Por miedo, ¿no? Porque, ajá, ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué se va? ¿Por qué la desconfianza? A ver, díganme. por los efectos secundarios que puede llegar a tener o capaz si no es una vacuna que nos pueda ayudar o que les pueda ayudar a las personas. Ahora, Sandra, mi pregunta es, ¿realmente revisaron los números? No, solamente anotaban, pero no sabían si era la persona correcta o si checaron bien los datos. No, no me refiero a esos números, me refiero a los números de cuántas personas realmente tenían efectos secundarios. Pues yo siento que fueron muy pocas, porque Muy pocas. pues Sí, perdón. ¿Sí, Sandra? yo siento que fueron muy pocas porque, bueno, al menos en las noticias dieron como que más o menos que no se quejaron las personas de que hubiera muchos efectos secundarios. A lo mejor es también del cuerpo de la persona, de cómo reacciona. Yo siento que fue eso. Sí, tienes razón. O sea, el detalle es que no vimos los números. En realidad, cuando el número de personas infectadas fue cero, el número de personas que se enfermó y que le pasó algo es como esto: 0.007, 0.0000 tanto. Y al revés, el número de personas que le va a ayudar y que va a permitir que no se enferme o que si se enferma no muera, anda por el 60%, 70%. ¿Sí? El problema fue la desinformación, compañeros. O sea, lamentablemente la gente no ve números, la gente ve prejuicios nada más. Entonces dijeron, es que salió en las noticias, ok, pero a ver, llevamos creo que 12 o 15 millones de personas vacunadas, que tampoco es tanto, güey. Digo, en Estados Unidos creo que ya llegaron a las 100 millones de personas. Pero bueno, ok, ya llevamos 12 millones. De esos 12 millones, ¿cuántos realmente se han enfermado? A ver, si lo hacemos rápidamente en la calculadora. Así exageradamente y suponiendo los famosos, los casos reportados. Imagínense, exageradamente, casos reportados y enfermos. Supongamos 120. Así, y estoy exagerando, ¿eh? Si lo divido sobre 12 millones, que sería 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual, ¿ya vieron cuánta es la probabilidad? Y estoy exagerando 120, ¿eh? Porque te puedo apostar que si vemos en las noticias no debe haber más de 10 casos, 20 a lo sumo. Pero bueno, supongamos que lo multiplico por 6 porque soy un exagerado. Esta sería la probabilidad. La pregunta, con esa probabilidad, ¿qué es lo más correcto? ¿Que te vacunes o que no te vacunes? que te vacunas, ¿no? Sí, ¿ven de qué tamaño es la probabilidad? Ahora, Y vamos es que a hacer, capaz que, perdón. mucha gente no le tocaba, bueno, No, sí, eso, ¿eh? no, o sea, mucha gente no se quería vacunar porque a veces varios medios de comunicación solamente reportaban lo que era el que una persona tuviera efectos secundarios, pero es una persona de 1,000, de 1 Millones. millón casi. Ajá. Ahora, esta es la probabilidad de que no tengan ningún efecto secundario. ¿Ya la vieron?
Esa es la probabilidad. Según, si fueron 120 personas que se enfermaron fuerte, contra 12 millones que más o menos son los que ya vacunados. ¿Cuál debería de ser tu decisión como futuro profesionista? Como futuros profesionistas, ¿cuál debería de ser su decisión? Vacunarme. Exacto. ¿Y cuál debería de ser tu argumento? Que las probabilidades de que me pueda tener un efecto secundario son muy bajas. Muy, muy bajas. ¿Sale? De hecho, sí, por ejemplo, se vacunaron 3 hermanos y mi mamá el fin de semana. De los 4, mi hermana, que tiene otros problemas, tuvo un poco de mareos y se sintió un poquito mal y le duró como unas 2 o 3 horas y ya después se sintió bien. O sea, realmente fue nada. ¿Estamos? Ok, compañeros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna No, profe. duda? Sale. Entonces, para esto sirve, compañeros. Sirve para que tú tomes tus decisiones. Recuerden que todo esto es toma de decisiones.